tengo el agrado junto a la profesora Carla Velasco y junto a cada coautor, investigador de la presente obra, de presentar nuestro libro sobre libertad académica en Latinoamérica, el cual quiere ser un punto de partida para la investigación. Compila trabajos sobre los distintos países latinoamericanos en relación a su regulación normativa, marco jurídico, sentencias, por ejemplo, de sus tribunales, pero también en relación a situaciones prácticas, lesivas, restrictivas contra la libertad académica y contra la autonomía universitaria. Queremos que esta sea una contribución justamente a la cultura, a la ciencia, al derecho de los derechos humanos. Las universidades son el escenario propicio para la generación del pensamiento crítico y por tanto son el principal blanco de ataque de los regímenes autoritarios, quienes pretenden acabar con aquellos que no compartan sus ideales. En este contexto, el derecho a la libertad académica es uno de los derechos más vulnerados, porque es una prerrogativa que tienen los universitarios para buscar, desarrollar, transmitir el conocimiento y las ideas mediante la docencia, el debate, las discusiones, sin discriminación ni miedo a represión por parte del Estado. En los últimos años se ha logrado determinar que existen patrones de violación al derecho a la libertad académica en Latinoamérica. Por ello surge la iniciativa de escribir un libro especializado en los patrones de violación del derecho a la libertad académica en Latinoamérica. Países como Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México, Nicaragua, Venezuela, Cuba han sufrido estos patrones y a continuación los autores van a explicar los principales hallazgos en el transcurso de su investigación de esta obra titulada Derecho a la libertad académica en Latinoamérica. Uno de los mayores desafíos para el desarrollo de la libertad académica en América Latina es la coexistencia con sistemas donde existen deficiencias estructurales del Estado de Derecho. En ese sentido, la academia y la universidad debe funcionar donde existen, por un lado, derechos consagrados en las constituciones y al mismo tiempo una estructura de poder donde se concentran muchas funciones en el lado del Ejecutivo. Garganella llama a este tipo de constituciones como constituciones de dos almas para referirse a las constituciones latinoamericanas. Y en ese sentido vemos que existen muchos derechos por un lado y concentración de poder por el otro en manos del Ejecutivo, que eventualmente limita el ejercicio de garantías y libertades en general. En el caso ecuatoriano, esta contradicción entre estos dos elementos de las constituciones es muy ilustrativo y por eso he dedicado este capítulo a explorar esta tensión. Y vemos que en el caso ecuatoriano, por un lado, existe un desarrollo de la libertad académica en un artículo muy preciso, el artículo 355 de la Constitución del 2008, y en la misma Constitución existe el establecimiento de un organismo estatal donde el Ejecutivo tiene mucha influencia para determinar cómo esa libertad debe ser ejercida. Entonces vemos que en el caso ecuatoriano y específicamente en la libertad académica, estos dos elementos de derechos por un lado y estructura de poder por el otro entran en una constante tensión. Durante mi capítulo o a través de mi capítulo exploro esta tensión y argumento que el rol de la Corte Constitucional ecuatoriana en ese sentido es fundamental para traer algún tipo de balance a esta constante tensión entre los derechos, específicamente la libertad académica consagrada en el artículo 355, por un lado, y por otro lado, la creación de este ente de supervisión del sistema de educación superior con amplias facultades para determinar cómo la libertad debe ser ejercida. México es un estado cuyo sistema de derechos se encuentra en armonía con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, con respecto a la libertad académica, sus normas internas han dejado mucho que desear. En este contexto, en el capítulo dedicado al análisis de la libertad académica en México, se pudo determinar un conjunto de patrones de violaciones a los derechos humanos en el ámbito universitario, especialmente bajo el proyecto impulsado desde el partido político Morena, representado por el presidente de turno Andrés Manuel López Obrador. El primero de ellos es la criminalización de la protesta. Estudiantes y profesores universitarios han sido objetos de torturas, detenciones arbitrarias,
tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones extrajudiciales, así como otras formas de violencia que menoscaban los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El segundo de ellos se refiere a las limitaciones en el desarrollo de la investigación científica. Se pudo determinar una disminución progresiva en el presupuesto que destina el Estado a la ciencia, la tecnología y la innovación, producto de una política económica que no prioriza el desarrollo de la investigación, así como también una desproporción en la asignación de este presupuesto, lo que trae como consecuencia que no exista producción científica en la totalidad de las zonas del país. En este punto cabe destacar también un conjunto de acciones que vulneran la libre difusión de este conocimiento científico, entre las que destacan la clausura de centros de investigación, la liquidación de proyectos de investigación, así como también represalias en contra de investigadores y académicos, quienes han abierto un análisis crítico en torno a las políticas públicas implementadas por el gobierno de turno. El tercer y último patrón es el uso de mecanismos legislativos por parte de autoridades del poder público en detrimento de la autonomía universitaria, específicamente entre el año 2017 y 2020, periodo en el que se pudo contabilizar al menos 9 violaciones a través de la presentación y discusión de iniciativas parlamentarias que buscaban la modificación de las leyes orgánicas de algunas de las universidades públicas del país, con el fin último de inmiscuirse en sus asuntos internos. De todo esto se puede concluir que en México todavía queda mucho trabajo por realizar en materia de libertad académica. Sin embargo, corresponde a la comunidad universitaria y a la sociedad civil organizada hacerle frente a las arbitrariedades de quienes detentan el poder y a quienes no les conviene la existencia de una sociedad preparada profesionalmente para defender el mantenimiento de la democracia. El capítulo dedicado a la situación del derecho a la libertad académica en Venezuela plantea algunas consideraciones sumamente interesantes en su desarrollo. La primera de ellas es que, a pesar de que la Constitución de 1999 establece una protección a este derecho, se han visibilizado múltiples y reiterados intentos por imponer ideologías de corte socialista dentro de los recintos universitarios. Ello partió a través del decreto Misión Sucre del año 2003 y continuó con el decreto Misión Alma Mater del año 2009, donde se modificaron 29 institutos en universidades experimentales, se crearon otros tantos institutos, pero se estableció que todos debían de ceñirse por lo que eran intereses socialistas y de la patria. Además, esto continúa a través de los denominados planes de la patria, donde el primero del periodo 2013 al 2019 y ahora con uno nuevamente impuesto del 2019 al 2025, establecen entre sus diversos objetivos desarrollar saberes universitarios, revolucionarios y que además conjuguen el pensamiento científico con los saberes de los pueblos o del pueblo. Además, un segundo planteamiento que se hace es la evidente necesidad de derogar o modificar la Ley de Universidades de 1970 para dictar una nueva norma que se adecue a las realidades de los universitarios y que además sea más consona con la protección de la Constitución de 1999, se adecue nuevamente a los estándares internacionales en la materia y que adquiera un nuevo enfoque de derechos humanos. Sin embargo, una de las preocupaciones más alarmantes es con respecto a los patrones sistemáticos de violación de derechos que se han manifestado en Venezuela a través de diversas actuaciones y políticas en contra de la autonomía universitaria y la libertad académica. Ello ha partido a través de la persecución en contra de universitarios por manifestar su opinión pública o por participar en cuerpos colegiados o por el mero hecho de celebrar elecciones ya sea estudiantiles o de autoridades. Otro claro patrón ha sido la criminalización de la protesta, donde al menos entre el periodo 2017 al 2019, al menos 397 universitarios fueron detenidos de forma arbitraria por participar en protestas y además fueron llevados a la jurisdicción militar y sin garantía de sus derechos humanos. Otro claro patrón ha sido el uso del Poder Judicial como un mecanismo para socavar la libertad académica y la autonomía universitaria, donde desde el 2010 se han dictado al menos 50 decisiones judiciales en contra de estos derechos y algunas de ellas han sido del propio Tribunal Supremo de Justicia en sus diversas salas.
Sin embargo, una de las mayores preocupaciones ha sido la asfixia presupuestaria que todavía padecen las universidades, ya que algunas de las más grandes casas de estudios padecen déficits de al menos el 95% que imposibilitan de forma material labores de investigación, docencia, servicios estudiantiles, entre otros. Por lo que todos y cada uno de estos ejemplos son claras violaciones a los derechos tanto de la libertad académica como de la autonomía universitaria en Venezuela. La libertad académica en Colombia se encuentra ampliamente garantizada, tanto constitucional como legalmente. La Constitución colombiana cuenta con normas como el artículo 27 y 69, donde se protege la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza y la libertad de investigación. Derechos que son inherentes al ejercicio de la educación, pero sobre todo derechos que están íntimamente relacionados con la libertad académica, la cual viene a ser el género, y los derechos mencionados vienen a ser sencillamente su especie. La autonomía universitaria ha sido reconocida en Colombia como un derecho humano, como un derecho fundamental por la propia Corte Constitucional, lo cual coloca a Colombia dentro de los primeros estados latinoamericanos en efectuar dicho reconocimiento. Sin embargo, se presentan graves problemas desde el punto de vista de la insuficiencia presupuestaria de las universidades públicas, y también se han venido presentando problemas de represión a los estudiantes cuando estos han salido a la calle a protestar. Problemas que deben ser atendidos con prontitud debido a que son la base del ejercicio de los derechos universitarios. Otro asunto importante a destacar en estos tiempos de pandemia es la dificultad que ha presentado la educación virtual, pues una gran parte de la población estudiantil no cuentan con servicios de internet para poder cumplir con sus actividades. Y esto, por supuesto, afecta enormemente la garantía del derecho a la educación superior en Colombia. Hablar de libertad académica y autonomía universitaria en Argentina significa remontarse a más de 100 años de lucha en defensa de este signo de la democracia. Desde las manifestaciones de Córdoba, muchas han sido las acciones emprendidas y hoy el marco jurídico argentino concede rango constitucional a la libertad académica a través del principio de autonomía universitaria. Sin embargo, la realidad demuestra cómo las violaciones sistemáticas a estos derechos se presentan indistintamente del gobierno que ostenta el poder político. Se pueden evidenciar patrones de violaciones de la libertad académica y la autonomía universitaria, como la criminalización de la protesta. Tal es el caso de la detención y procesamiento en plena pandemia de 27 estudiantes que protestaron en el 2018 tomando el pabellón argentino de la Universidad de Córdoba en reclamo por el insuficiente presupuesto universitario, las mejoras del salario de los docentes y también pidiendo un reconocimiento igualitario de oportunidades en la educación universitaria, reconocida constitucionalmente como un servicio público. La asfixia presupuestaria también es uno de los patrones que se pueden evidenciar en Argentina como violaciones de la libertad académica y la autonomía universitaria. Desde hace varios años, los gobiernos han implementado un programa de disminución del presupuesto asignado a la investigación científica y a la educación universitaria en general. Otro patrón de violación de la libertad académica y la autonomía universitaria lo representan las incursiones ilegales en los recintos universitarios ejercidas por policías federales y policías de provincia. Este caso se presentó específicamente en el 2017 con la inclusión a 4 recintos universitarios pertenecientes a instituciones nacionales. Es importante destacar que en los últimos años, Argentina, en los últimos 10 años, ha estado gobernada por gobiernos de derecha y de izquierda, lo que demuestra que la ideología política no representa un condicionante o un indicador para la realización de acciones que violenten o afecten la libertad académica y la autonomía universitaria. Con esto queda establecido que no es un problema ideológico, sino que es un problema de derechos humanos que debe atenderse. Permite la libertad de enseñanza e investigación en el desarrollo de las actividades políticas, administrativas y académicas.
Según el artículo 25 de la Constitución Política de Nicaragua, las universidades y centros de educación técnica superior gozan de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de acuerdo a la ley. La autonomía universitaria en Nicaragua presenta las siguientes violaciones: asfixia presupuestaria. El caso más notable es el de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, quien contaba con un presupuesto constitucional del 6% de 251 millones y para este año dispondrá de 184 millones, es decir, una reducción del 20% menos, lo que comporta una grave violación a la libertad académica, ya que afectará el sueldo de los profesores, el desarrollo de la investigación, así como el funcionamiento en general de la universidad. Ninguna de las universidades en Nicaragua ha presentado una reducción tan drástica en el presupuesto como la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Salarios insuficientes. Los salarios de los profesores en Nicaragua oscilan entre los $600 y $1,000, según el presidente del Consejo Nacional de Universidades. En Nicaragua urge mejorar el salario de los profesores, ya que la enseñanza es un factor principal para el desarrollo y avance de un país. En este capítulo se analizará el derecho a la libertad académica en Chile, partiendo de su regulación legislativa, jurisprudencial, su doctrina y el impacto que ha tenido dependiendo del régimen político vigente en estos 2 últimos siglos. De igual forma, estaremos profundizando acerca de sus normas constitucionales, sus leyes, sus decretos con fuerza de ley y cómo los tribunales de la República en sus distintas instancias han interpretado el derecho a la libertad académica. Finalmente, estaremos describiendo los distintos fenómenos y movilizaciones estudiantiles en cuanto al sistema educativo chileno, sus demandas, sus agendas, las respuestas que han tenido por parte de sus gobernantes y las posibles violaciones de los derechos humanos en cuanto al desarrollo de sus exigencias.